La semana pasada les anuncié y nos preparamos para iniciar una serie que hemos denominado Maná. ¿Qué es esto? Porque eso significa maná. Y preparamos la predicación. Como acostumbro a hacerlo, me preparé por muchas horas, creo que por lo menos 30 horas para preparar esta serie, solo la de este domingo. Pero ayer tuvimos un retiro de Levántate, estuvimos ministrando a 50 mujeres y unos 30 hombres. Y en el tiempo en que están las diferentes ministraciones, yo me aparto para orar mientras estamos haciendo las dinámicas. Y cuando estaba orando ahí en una habitación solo, el Señor me dijo: no quiero que hables de eso. Quiero que hables del tema que te voy a decir. Así que tuvimos que cambiar todo ayer, porque cuando manda el patrón, los siervos obedecen. Así que estoy seguro que esta palabra hoy va a ser de bendición, y estoy seguro que va a ser para bendición de muchas personas, pero hay algunas personas que necesitan oírlo. Así que estoy seguro que va a ser de bendición para todos. Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Lucas capítulo 13, versículo 10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a él o a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Mentiroso. Esta mujer tenía 18 años de estar ahí y no había hecho nada por ella. Hipócrita, les contestó Jesús, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena un sábado o en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Nosotros creemos que estas cosas solo pasan en el tiempo del primer siglo, o en este caso en la vida de Jesús. Pero hoy me acercó Anita Kuhlman, y que había ido con Janina de misioneras a África durante varios meses este año, y me dijo: don Ale, yo quiero contarle que yo vi eso. Nosotros en África salimos el grupo misionero a orar a un pueblo, y había una señora que caminaba así literalmente. En su casa tenía un altar a un demonio, obviamente, como algunas costumbres africanas. Nosotros le entregamos a Jesús a su corazón. Ella creyó y oramos por ella. Inmediatamente se enderezó. Y ella se levantó y le dijo a todo el pueblo: vaya, cuéntenle a todo el pueblo lo que acaba de pasar. Y el misionero que estaba a cargo ahí de la oración le dijo: no, usted ya puede caminar bien, vaya y cuenta. Así que esta mujer, gritando, pegando gritos, le contaba a todo el mundo que Jesús la había enderezado. Esto hace 3 o 4 meses en África. ¿Por qué suceden esas cosas en África? Porque como no pueden ir a un doctor, porque no pueden ir al ortopedista, porque no tienen recursos científicos a su mano, pues lamentablemente solo les queda la fe.
Pareciera que la fe, la tecnología y el acceso a algunas facilidades en nuestra vida nos roban espacio para la fe, ¿no creen ustedes? Porque nos pasa algo, inmediatamente buscamos una solución financiera, una solución científica, pero no acudimos primero al Señor. De esta mujer no se nos dice el nombre, solo se nos dice cuánto tiempo padecía de estar encorvada. Y supongo yo, según puedo descubrir del texto, era una joroba bastante grande, tanto que a Jesús le llamó la atención ver a esta mujer. 18 años son muchos para tener un padecimiento. Pero lo más extraordinario en este pasaje es que Jesús nos está revelando, nos guste o no, nos asuste o no, que eso era causa de un demonio. O sea que esa enfermedad, lo cual no todas las enfermedades tienen este origen, pero al menos esa sí tenía un origen. Y Jesús lo identifica. Aquí vamos a descubrir algunas cosas interesantes que rodean esta narración. Esta mujer obviamente había sido limitada por su enfermedad, pero no solo por su enfermedad, había sido limitada por la obra del enemigo en su vida. El texto es claro, no hay una interpretación, no es que a Jesús se le chispoteó o no tuvo con qué identificar esta enfermedad y se le ocurrió decir que era un demonio. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, es que usted crea que él no existe. Es la mejor técnica. Si la gente cree que los ladrones no existen, entonces no pondría rejas, ni alarmas, ni alambre, navaja, ni tanques, ni misiles. Pero todos sabemos que existen, es la única forma de protegernos cuando nos damos cuenta de su existencia. Pero si no, todos los días se meterían a robar. Por eso es que hay muchas familias y personas en que el enemigo está y no se han dado cuenta, porque prefieren negar su existencia a creer que hay un Dios que los puede liberar. Así que esta persona estaba limitada en su vida. No sabemos, eso es algo que yo me imagino, que tal vez se le había imposibilitado tener novio o novia. Bueno, novia no, perdón. Estaba pensando en que era aplicable el caso a hombre y mujer, como lo voy a exponer ahora. Por cierto, algunos músicos me dijeron y cantantes que están libres y que reciben ofertas en este caso. Yo siempre me hago esta publicidad porque me gusta verlos felices. Son felices, pero aún más. Así que no sabemos si le había imposibilitado tener novio, o no sabemos si estaba casada y por esta razón su marido le había dado una carta de divorcio. En aquel tiempo la carta de divorcio se le podía dar a una mujer porque le olían feo los pies, aunque usted no lo crea, o porque cocinaba feo, o porque no se peinaba. Así que no sabemos si su esposo o su familia lo había abandonado porque creían que algunos de estos padecimientos eran fruto del pecado o de maldiciones generacionales. Así que posiblemente no tenía muchos amigos o amigas. Posiblemente había dejado de arreglarse, de cuidarse a sí misma. Había perdido toda aceptación, su autoestima estaba baja. Posiblemente, dependiendo de la curvatura de su joroba, se acostumbró a ver al suelo, a ver el polvo del camino, sin que su mirada se pudiera levantar y que su rostro fuera bañado por el sol. El enemigo había hecho muy bien su trabajo aquí. Pero lo que más me impacta en esta situación es que posiblemente también estaba avergonzada, pero no dejó de asistir donde ella creía que podía recibir una respuesta. Pudo haber dicho: no, yo no voy a seguir buscando a Dios. No, Dios me abandonó, Dios me dejó. Estoy teniendo este padecimiento, estoy viviendo todo lo que he vivido. Mi autoestima está por el suelo, tal vez no consigo trabajo, pero estaba en la sinagoga.
estaba en el lugar donde ella podía oír la palabra de Dios. No sé si estaba esperando una sanidad ahí. Creo que sí, al estar ahí, ella estaba esperando que Dios hiciera algo. Si hay algo que quiere el enemigo, es que dejes de hacer las cosas que te van a beneficiar espiritualmente. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en tu vida, es que pierdas pasión por las cosas de Dios. Todos de alguna manera conocemos algunos casos cuando dejan de asistir al estudio bíblico, dejan de asistir a la Casa Paz, dejan de asistir al discipulado, dejan de asistir a la iglesia, porque es que les parece que Dios los ha abandonado y que hay muchas pruebas. El primero que hizo fiesta fue el enemigo. Dijo, la tengo o lo tengo en el lugar correcto, donde se ha alejado de todas las personas o el ambiente de adoración o de exposición de la palabra que podrían solucionarle el problema. Por eso no debes dejar de congregarte, aún en medio de las situaciones más angustiosas y difíciles de tu vida. Es cuando más debes de venir. Es cuando más debes de decirle al enemigo, no vas a lograr que yo afloje aquí. Así que esta mujer estaba sentada en la sinagoga, escuchando la palabra de Dios. Y como enseñé la semana pasada con respecto al paralítico, posiblemente dijo, un sábado más. En mis 18 años, un sábado más, a escuchar la palabra, sentarse tal vez no, se sentaban las mujeres en un lugar aparte. Pero ella no sabía que hoy iba a llegar Jesús. Ella no sabía que se iba a tener un encuentro con la palabra de Dios, con el verbo hecho carne, con el que promete Isaías que vendría a libertar a los cautivos, a abrir las cárceles, a romper cadenas, a podrir el yugo, a traer libertad a los cautivos. Ahí estaba el hijo de David. Así que esta muchacha está ahí. Posiblemente muchas veces había tratado de enderezarse por sus propias fuerzas. La Biblia no lo dice, pero tal vez visitó doctores o probó un sinnúmero de cosas para enderezarse, pero no había podido. Había visitado a todos los terapeutas, ortopedistas, especialistas en columna, etcétera, etcétera, y ya no tenían respuesta para ella. ¿Por qué? Porque esto tenía una respuesta espiritual. Hay situaciones en tu vida y en la mía que solo tienen una respuesta espiritual. No estoy diciendo que todo en tu vida tenga una respuesta espiritual, aunque en principio sí la tiene. Pero si usted tiene un problema financiero, lo primero que tiene que hacer, además de resolver un problema espiritual en su mente, es ordenar sus finanzas, que también es espiritual, por cierto. Pero decimos que es trascendentemente espiritual. Problemas suyos y míos que solo con la intervención divina y el poder de Dios se pueden resolver. Y si los vemos solo como un asunto puramente humano, pasaremos 18, 20, 25, 30, 40 y aún algunos morirán con eso. Porque no entendemos que tienen una respuesta que no está en las manos de los hombres, sino del único que puede resolverlo. Ahí estaban todos los religiosos de la época. Por años no habían dado respuesta a ella. Estaban más interesados en el sábado que en el Dios de los sábados. Estaban más interesados en cumplir las reglas que en que Dios se manifestara en la vida de las personas. Ahí estaba, en el lugar correcto, esperando una respuesta de Dios. Así que Jesús está ese día enseñando. Dice el pasaje bíblico que leímos que Jesús estaba enseñando. Y de pronto, ve a una mujer con una necesidad. Habían muchas personas ahí, estoy seguro.
Había muchas personas con muchas necesidades, pero había alguien especial que requería de su intervención pronto. Y la llamó y le dijo: ven. No sé cómo pasó esa mujer adelante, si temblorosa, si asustada. De alguna manera estaba violando una regla porque no podía llegar hasta donde estaba la exposición de la palabra. Pero ella fue. Y me gusta leer cuando Jesucristo hace estas cosas. Hay dos cosas que hace: declara la palabra y denuncia que ella es libre de su opresión. Pero dice el texto, le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y empezó a alabar al Señor. No muchas veces Jesús impone manos sobre la gente, son pocos los casos. Toca sus oídos, toca su lengua, toca sus ojos, da órdenes. Pero Jesús toca a dos personas esencialmente en las Escrituras: a un leproso y a esta mujer, cuando pone sus manos sobre ellos. Y es que, según creo yo, esas dos personas necesitaban ser tocadas por alguien. Posiblemente por 18 años esta mujer no había alguien que le pusiera su mano sobre su cabeza, o la abrazara, o le pusiera su mano sobre su hombro. Tal vez ni su familia quería tocarla al pensar que era una maldición sobre ella. Así como el leproso, que no podía tocarlo nadie y tenía que gritar por las calles: apártense, soy leproso. Y tenía que estar, no me acuerdo a qué distancia era, si eran a 100 metros, una cosa así. Y tenía que recordarle a todo el mundo su situación, que era un leproso, un desechado por la sociedad. Así que Jesús se toma el tiempo para llamarla. Pudo haberlo dicho de donde estaba: sé sana y libre, pero él sabía que esta mujer lo necesitaba. Además, estaba en un lugar donde necesitaba enseñarle a todo el mundo que él era el Señor del sábado. No el sábado el Señor de ellos, sino él el Señor del sábado. Y es que vean qué interesante, porque ciertamente este es un caso real de una mujer enjorobada. Pero quiero hablarles a ustedes, mis amigos y hermanos, que tienen muchos años de estar sentados aquí en la iglesia. Algunos que por décadas han estado sentados en la iglesia. Algunos que por 18 años han estado viniendo todos los domingos, pero que siguen viniendo los sábados también. Ahí han estado sentados, oyendo la palabra de Dios, oyendo las predicaciones, alabando al Señor, pero no se han dado cuenta que están jorobados, que hay un área de su vida que el enemigo tiene control, que hay un área de su vida que no está derecha, que hay un área de su vida donde tiene que caminar encorvados, que no pueden caminar libres, que no pueden poner su rostro al sol para que sea iluminado por Cristo. Porque el enemigo en algún momento tomó posesión de esa área de su vida. Han tratado de resolverla mediante mecanismos y esfuerzos humanos. Han tratado de que el mismo hombre le solucione y no han podido. Yo quiero decirles de parte del Señor que hay esas áreas de su vida hoy pueden ser enderezados por su presencia. Y que lo primero que tienes que hacer es reconocer
que hay un área en tu vida que no está recta, que no está derecha, que no está erguida, que el enemigo aún tiene áreas de tu vida que gobierna y en las cuales se enseñorea. Cantas las canciones, oyes la palabra de Dios, pero es un área que has dicho: ya no tengo nada que hacer. Te has dejado llevar por las aguas y has dicho: el Señor me puede ayudar en esto, el Señor me puede ayudar en aquello, el Señor me ha ayudado en lo otro, pero en esta parte parece que no tiene intervención. Y quiero decirte que hoy tu vida tiene que cambiar, porque el Señor quiere que cambie, porque Él vino para traer libertad, para romper las cadenas, para abrir las cárceles de esclavitud, para hacer libres a los esclavos, a los oprimidos por el enemigo. Dios vino en Cristo Jesús, en la verdad de su palabra, para que fuéramos libres. Y algunos de nosotros aún seguimos renqueando. Y no quiero que se sienta esto como condena, sino como una gloriosa manifestación de Dios que hoy quiere declarar que seas libre. Y que el enemigo te ha engañado por años y te ha dicho que esa área nunca va a ser controlada en tu vida. Pero el Señor dice: yo sí puedo. Lo que no pueden los hombres, la ciencia, la técnica, la medicina, lo puedo hacer yo. Solo necesito que te entregues por completo a mí. Áreas de tu vida en que te avergüenzas, en que quisieras que nadie conozca, que están en la parte oscura de tu vida. Y no quieres vivir ahí, pero el enemigo sigue operando en esa zona. Y yo tengo esa palabra para ustedes hoy. El Señor le dice a cada uno de ustedes: sean libres en el nombre de Cristo Jesús, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es quien levanta nuestro rostro, levanta nuestra cabeza. Él venció al enemigo, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios no miente ni se arrepiente, y cuando Él dice que puede libertarnos, puede hacerlo. Y yo hoy te digo: levántate en el nombre de Jesús y endereza esa parte de tu vida en fe y por fe en Cristo Jesús, y deja que Él ponga su mano sobre ti. Cierre sus ojos un momento. Yo siento un profundo dolor, y ayer en la tarde se lo dije a los que vinieron. Un profundo dolor de ver cómo gente cristiana tiene tantas áreas jorobadas. Me produce un profundo dolor ver que aún no viven esa vida en abundancia, esa plenitud de vida, porque aún no han creído que Dios puede liberarlos, que hay áreas que todavía están tomadas por el enemigo y que Él quiere libertarlos y libertarlas. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre que se nombra, y delante del cual se doblará toda rodilla, en el nombre de Jesús de Nazaret. En aquel que dejó la tumba vacía y al cual le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Declaro en este momento que usted es libre en el nombre de Jesús de toda área tomada por el enemigo, en que usted camina encorvado y encorvada, y en que el enemigo ha tenido control.
Yo sé que todos tenemos un área así. Y ahora en el nombre de Jesús, diga conmigo: Padre, recibo en el nombre de Jesús liberación absoluta sobre todo mi ser, en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que soy libre de toda obra del enemigo. Toda puerta que un día abría el enemigo y que enjorobó mi vida, ahora la cierro en tu nombre y declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Y no habrá más vergüenza sobre mí. Y caminaré derecha con mi cabeza hacia el sol, porque tú eres quien levanta mi cabeza. Porque yo tomo la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y soy libre. Mi mente es libre. Mi espíritu es libre. Mi alma es libre. Mi cuerpo es libre, Señor. Porque yo sé que tú eres mi libertador y mi Señor. Y yo echo fuera, Señor, en tu nombre, de cada una de las personas que están en este lugar. Ahora, Señor, yo echo fuera, Señor, todas aquellas acciones del enemigo que han venido a engañar, a enfermar el alma, el espíritu y el cuerpo de tu iglesia, oh Dios. En el nombre de Jesús, declaro que es libre tu pueblo, sano en el poder de Cristo Jesús. Señor, porque tú eres todopoderoso. Para ti es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sé libre ahora en el nombre de Jesús y endereza tu vida para adorar ahora. Comience a alabar al Señor en su libertad y comience a declarar que usted es libre en esa área donde el enemigo tenía cautivo ahora. Oh Señor, hay libertad. Es un pueblo libre, un pueblo sano. Todo dolor, toda enfermedad del alma, toda enfermedad del espíritu, toda enfermedad del cuerpo comienza a desaparecer en el nombre de Jesús.